no nos pasemos. Y por otra parte, también es importante cuidar el lenguaje con el que nos expresamos, el respeto para quienes estarán presentando. Así es de que vamos a iniciar. Si ya están los compañeros, Aníbal Medina Pérez y Rosario Elizabeth Gutiérrez Carreón. Ellos nos estarán presentando una ponencia que lleva por título Situación socioemocional de docentes y alumnos de Aguascalientes durante el periodo de contingencia. Tenemos 20 minutos, compañera y compañero, para que puedan presentar su ponencia. El tiempo es para ustedes y tenemos 20 minutos. Ok, bien, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a iniciar ahorita con la presentación, como ya lo mencionó. El trabajo de investigación se titula Situación socioemocional de docentes y alumnos de Aguascalientes durante el periodo de contingencia. Lo presenta la maestra Rosario Elizabeth Gutiérrez Carrión y un servidor, maestro Aníbal Medina Pérez. La presente investigación surge de algo que para el día de hoy ya es obvio, ¿sí? Algo que ya impactó a todo el mundo. Hay sectores o ámbitos que han sido afectados en mayor medida. El sector salud, por ejemplo, el sector económico, ¿sí? Ha sido también fuertemente afectado y podemos seguir enlistando, ¿sí? Pero en el caso del sistema educativo también ha tenido un impacto y una transformación significativa. Como se ha comentado en otros espacios, bueno, es una situación que ha obligado a adaptaciones continuas y reajustes continuos de lo que se ha estado haciendo. Entonces, en el caso de educación o del sistema educativo como tal, pues hemos tenido que migrar, hemos tenido que transformar nuestro proceso de enseñanza, pasar de lo presencial a lo virtual o a la distancia o al e-learning y diferentes formas que ha tenido esto de trabajar, no como tal en la institución educativa. Hay instituciones que ya habían estado trabajando en línea y pues han mantenido su mismo esquema de trabajo. En el caso de la mayoría de los planteles educativos en México, pues era el trabajo presencial. Entonces, se ha tenido que migrar a plataformas como Google Classroom, como Schoology, Moodle, entre otras. Y también hemos tenido que utilizar algunos canales de comunicación que comúnmente se utilizaban en otros espacios, en otros esquemas de la vida social, de la vida educativa. Pues ya utilizamos preferentemente WhatsApp, utilizamos Zoom, Facebook, YouTube, Vimeo, entre otros, como un medio para acercarnos al aprendizaje y también para acercar el aprendizaje. Entonces, esta modificación en esta dinámica de trabajo, pues ha impactado, esta transformación impacta la misma dinámica del proceso educativo, y uno de los puntos en donde surgen estas dificultades es en la cuestión emocional o el ámbito socioemocional o área de desarrollo emocional, ¿sí? Entonces, el hacer una modificación completa de nuestra forma de vida, pues ha tenido un impacto en nuestra forma de percibir nuestra realidad, tanto de los docentes como de los alumnos. De ahí, después de esta revisión, después del diálogo conjunto que se ha estado haciendo en diferentes espacios y principalmente en la institución en la que laboramos, pues nos surge una pregunta que guía nuestro trabajo, que es: ¿cuál es la situación socioemocional de los docentes y alumnos a partir de las actividades académicas que han implementado durante el periodo de aislamiento social? Quiero acotar un poquito porque esta parte de aislamiento social tiene también diferentes connotaciones, pero aquí lo vamos a tomar como esta parte de trabajo en casa, ¿sí? O trabajar desde casa, o tomar clases desde casa. Y de ahí nos surgen otras 4 preguntas, que es, pues, ¿cuál ha sido el grado de estrés de los docentes ante esa situación de aislamiento social?
qué acciones han implementado los docentes durante este periodo y cómo se han sentido los alumnos en este periodo de aislamiento social y cómo se ha visto afectada también la autoestima de los alumnos. Entonces, estas preguntas son las que nos guían en el trabajo y pues se responderían con el siguiente objetivo, que es identificar la situación socioemocional de los docentes y alumnos a partir de las actividades académicas realizadas durante este periodo de aislamiento social. En un momento más voy a comentarles cuál fue este periodo como tal, pero por eso estoy manejándolo ahorita como este periodo de aislamiento social. Y bueno, parte de nuestra base teórica, es lo referente a las emociones. Y bueno, también las emociones o lo emocional desde hace algunos años ha tomado mayor fuerza en educación. Entonces, parecería que de manera anticipada el sistema educativo como que se previno porque ya estaba trabajando como de manera más insistente en los aspectos emocionales. Entonces, yéndonos un poquito a esta cuestión teórica, pues bueno, la emoción es una respuesta a una condición tanto externa de mi contexto social, ambiental, físico, o una respuesta interna a lo que mi propio organismo genera. Puede ser intensa, puede ser pasajera, puede ser agradable, ¿sí? Pero bueno, lleva regularmente una connotación somática. Y cuando se exacerba, pues entonces da una reacción, se puede dar una reacción muy fuerte que nos rebase de momento, y cuando se habitúa, pues también la misma respuesta empieza a disminuir. Pero bueno, en sí la emoción tiene una raíz o es un fenómeno psicofisiológico porque se da un cambio a nivel neuroquímico que es lo que produce nuestra respuesta. No es modificable como tal, la respuesta está ahí, a menos que haya una cuestión patológica, pero la respuesta existe. Lo que posteriormente se puede modificar es la forma de responder. Entonces, esto de la emoción, que ya es una cuestión humana y que está ahí presente, ha sido estudiado para esta cuestión de sistematizarlo, de llevarlo hacia la práctica de una manera ordenada. Y es a lo que se le llega a llamar educación emocional. Por ejemplo, Vizquera nos habla de que es un proceso continuo, permanente, que debería estar o debe estar presente en todo el currículum académico, porque igual que otras disciplinas, pues impacta e influye en nuestro funcionamiento a lo largo de la vida o del ciclo vital, como lo menciona el autor. Y bueno, entonces la educación emocional debe ser conceptualizada y puesta en práctica en un contexto ordenado, en un contexto agradable, en un contexto de armonía, para entonces ir alcanzando lo que nos menciona García en 2012, estas formas de construcción de felicidad. Otros autores también, como Goleman, también nos hablan referente a la cuestión de la educación emocional. Pero bueno, se coincide entre las diferentes fuentes es de que para alcanzar un nivel emocional sano, pues se tiene que trabajar de manera anticipada, de manera continua y de manera ordenada desde las primeras etapas de la vida. Y finalmente esto nos va a ayudar a tener mejores relaciones personales, a tener una vida más satisfactoria y a poder interactuar de una manera equilibrada también con nuestro entorno. Actualmente ya en México, pues se cuenta con lo que es la educación socioemocional. Es como se tradujo todo esto ya en nuestro modelo educativo. Y bueno, esta se ha convertido actualmente en un proceso importante en el que la población infantil recibe de parte del docente actividades, se implementan actividades, perdón, para el desarrollo de ciertas habilidades específicas y que eso contribuyen a ese bienestar, a esa formación integral de la persona. Y tiene que ver con la autorregulación, tiene que ver con la convivencia sana, tiene que ver con la expresión de sentimientos. Y la escuela pues viene a complementar lo que se ha estado haciendo en casa
favoreciendo este proceso educativo continuo y permanente y pues potencia el desarrollo, ¿sí? Potencia la posibilidad para afrontar de mejor forma las situaciones de la vida. Entonces tenemos hasta aquí esto de emociones, educación emocional, educación socioemocional, y se le añade una variable a partir del año pasado, marzo más o menos, que es esta cuestión de aislamiento. Hace ratito comentaba que aislamiento social se le comenzó a llamar en un inicio, después también se le llegó a mencionar aislamiento productivo, o se decía que no era un aislamiento social por cuestión emocional, sino era un aislamiento social que nos lleva más hacia el distanciamiento físico. Entonces el aislamiento social se relacionaría más con el distanciamiento físico a causa de pues, la pandemia, que es conocimiento de todos. Pero aquí este distanciamiento social, este distanciamiento físico, pues tiene que ver más con mantener un espacio físico. ¿Sí? No estamos hablando de un aislamiento por sanción, no es un aislamiento por una cuestión ajena a una cuestión de salud. Entonces, esto es lo que se nos integra en estas, como esta base teórica, y para esto, entonces, nuestra forma de obtener la información, lo hicimos desde un enfoque cuantitativo y diseño descriptivo. Tuvimos de informantes aquí en el estado de Aguascalientes a 3,466 docentes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Y tuvimos de informantes poquito más de 20,000 padres de familia, madres o tutores. Entonces, es una muestra que es significativa, aunque en proporción con la matrícula total, pues estamos todavía en un porcentaje corto, se pudiera decir. Sin embargo, yo creo que esto es un acercamiento importante porque nos da como un tamizaje inicial general muy importante. Entonces, se diseñaron y se aplicaron 2 cuestionarios. El primero dirigido a los docentes, conformado por 10 preguntas. Procuramos hacer cuestionario muy sencillo, muy concreto, porque se venía trabajando con mucha carga de formularios, de trabajo en línea, y podíamos encontrar alguna resistencia para responder. Entonces, 10 preguntas para maestros, maestras, 9 preguntas para padres de familia, madres o tutores. También procuramos hacer preguntas muy concretas, muy específicas, para que nos arrojaran la información sobre la que tenemos intención de descubrir. Ambos cuestionarios se aplicaron en un periodo de 10 días, del 2 al 12 de junio del año 2020. Y bueno, para optimizar esta aplicación y manejo de la información, pues utilizamos Google Forms para recolectar, y posteriormente tratamos la información con Excel. Es un trabajo en colaboración de parte de la Escuela Normal de Aguascalientes y el Instituto de Educación de Aguascalientes. ¿Qué fue lo que encontramos en estos hallazgos? Bueno, casi 3/4 partes de la población de docentes, o de la muestra de docentes, son del género femenino. Un poquitito más de la 1/4 parte es género masculino. Entonces tenemos una fuerte proporción de género femenino. Continuamos. Casi la mitad de docentes son del nivel de educación primaria. Casi 1,700 maestros. Más o menos el 40% de educación secundaria y solamente el 12% de educación preescolar. Aquí, bueno, como sabemos, la mayor carga de matrícula se tiene en primaria, también de ahí que obtuvimos más información de ellos, y en secundaria hay un gran número de maestros, porque hay maestros que son de diferentes asignaturas, pero también un maestro puede estar en diferentes planteles. Entonces, si ya lo respondía, pues ya no se podía duplicar la información. Vamos a irnos a cuestiones de hallazgos en lo más relevante de lo que se obtuvo. En la pregunta de preocupación del docente por la consolidación y construcción de aprendizajes, en lo más relevante
las preocupaciones de los docentes giraban en torno a establecer un vínculo de apoyo y aprendizaje. Tenían la intención de evitar, tenían la intención de tratar como de amortiguar la situación emocional, entonces buscaban sí ser un vínculo de apoyo. Tenían también la intención de proponer actividades creativas, pero que fueran acordes al programa de estudios. Y estaban interesados en la situación emocional. ¿Qué quiere decir? Que casi 3/4 partes de estos docentes pues se encuentran preocupados por la situación afectiva, por la situación emocional de los alumnos, a la par de construir aprendizajes. Continuamos. Sobre la percepción de los mismos docentes hacia el trabajo en casa. En cuanto a la mayoría, pues percibía el trabajo como cordial, como flexible y lo sentía significativo, aunque a su vez podía ser agotador y abrumador. Pareciera que esto aplica incluso para el trabajo cuando no es en línea, ¿sí? Pareciera que es una cualidad también de los docentes que se ha encontrado en otras bibliografías. A veces algunos lo concibían como un poco burocrático o un poco menos productivo. ¿Por qué? Porque se puede tener también mi intención, mi formación, pues finalmente puede afectar en cómo voy a implementar yo mi clase. Continuamos. Sobre el nivel de estrés de acuerdo a las tareas académicas, aquí es importante comentar que la columna azul es con el menor grado de estrés, el menor. Entonces, no les producía estrés lo que ya se hacía desde antes, que es el diseño de actividades y asignación de tareas, porque eso se hacía aunque no fuera presencial. Pero lo que empezaba a generar estrés a partir de la retroalimentación de evidencias. Entonces, lo que era retroalimentar evidencias, evaluar evidencias o dar las clases virtuales, producir algún material digital, ahí se empezaba a generar este estrés. Entonces, sí se ve esta diferencia que a partir de que se empieza a trabajar en línea, las actividades nuevas que se incorporan, sí les empezaron a generar algo de estrés a los docentes. Sobre qué acciones realizaban para promover estabilidad emocional en los alumnos. Bueno, en general, establecían un diálogo con sus alumnos, que esto es muy importante, mantener un diálogo con ellos. Otros más interactuaban con los padres de familia para proporcionar algún material. De igual forma, algunos otros también decían, bueno, yo trato de apoyarlos anímicamente o añado alguna actividad que tenga que ver con convivencia familiar, porque sé que están allí en casa. Algunos establecían comunicación vía telefónica con los alumnos o con los padres. Había quienes también nos decían que realizaban visitas domiciliarias con las debidas medidas, pero también era parte de su intención de trabajo. Ok, y finalmente, sobre las acciones para alumnos con alguna necesidad de apoyo académico, aquí nos mencionan que buscaba también contacto directo con el alumno y sus padres para generar algún tipo de estrategia ahí con ellos. De ahí también se nos va una proporción pequeña hacia nuevas actividades sin una agenda específica, sino nada más asignar una tarea complementaria o bien comunicarse con la dirección del plantel para generar alguna nueva solución. Esto es referente a los docentes. Ahora, de lo que tiene que ver con los alumnos, les comentaba hace un momento que tuvimos respuesta de 20,104 informantes. Fueron madres, padres de familia que se tomaron la tarea de responder el cuestionario y ser la voz de sus hijos. Esto nos incrementa entonces nuestra muestra, porque tuvimos respuesta de poco más de 30,000 alumnos, porque puede haber un padre de familia que respondió, pero respondió sobre 1 o 2 hijos. Entonces, de ahí es que se nos eleva esta parte. Igual, preguntas muy concretas, muy específicas, que pudieran ser accesibles también a los padres de familia. Por ejemplo, si consideran que sus hijos saben expresar emociones, pues casi
el 85% de padres de familia nos dice que sí, que sus hijos saben expresar emociones. Entonces, de acuerdo a nuestro antecedente teórico, vemos que esto es algo también favorable, esto es algo conveniente en este caso. Hay una proporción que dice, pues lo desconozco, más o menos el 10%, y aproximadamente un 5% nos dice que, pues no sé, no identifico exactamente. Ahora, sobre la pregunta, ¿cómo creen que se sienten sus hijos por la situación de aislamiento social o bien de aislamiento físico? Les hago nada más el paréntesis muy breve. Arbitrariamente quisimos dejar las cifras y no los porcentajes. ¿Qué nos hace esto? Pues a veces el porcentaje nos enmascara un poquito nuestra percepción de la cantidad. Entonces, quisimos dejar así el porcentaje para ver, por ejemplo, que vemos que aproximadamente 13,000 alumnos, perdón, 13,000 padres de familia perciben que sus hijos casi siempre o siempre están felices, ¿sí? Y vemos cómo esta proporción se va hacia lo opuesto en cuanto a algunas emociones que llegan a percibirse como incómodas. Creo que tiene que ver con triste, enojado o asustado. Que vemos que, por ejemplo, son alrededor de 17,000 quienes dicen que sus hijos en ocasiones o nunca se sienten tristes, o que en ocasiones o nunca se sienten enojados, y vemos de que se mantiene eso. Entonces quisimos hacer esto así para ver como tal el dato, ¿sí? Sobre la pregunta, ¿cómo consideran que sienten sus hijos con el trabajo en casa? Nuevamente, casi la mitad de los padres de familia dicen que en ocasiones pues, sus hijos están alegres con el trabajo. ¿Qué quiere decir? Hablábamos ya de como tal de la implementación de la actividad que se iba a trabajar en casa, ¿sí? No estamos con la dinámica, no estamos con la relación entre hermanos, sino como tal las actividades. Percibía también más o menos la mitad algo de estrés. Tomaban las tareas también con sorpresa. En información aparte, algunos alumnos, por ejemplo, al ver que su maestro se conectaba o se tenía alguna actividad en línea, como que de inicio se sorprendían porque se tenía el docente ahora en casa. Entonces sí es una situación que les generaba como tal sorpresa, cierto asombro. ¿Sí? Entonces posiblemente por aquí está esta parte de la sorpresa. Es importante también mencionar que 50% decían que nunca los notaban con miedo. Compañero, ¿podríamos ir cerrando, por favor? Sí, muy bien. Y bueno, las cuestiones de desesperación o disgusto, pues también es más o menos la mitad de la población. Siguiente. Sobre la autoestima, más o menos la mitad de los padres de familia mencionan que sus hijos tienen una autoestima alta, sana o equilibrada. Siguiente. Los padres de familia también realizaban algunas actividades para regular sus emociones, desde respiración profunda, interrumpir los pensamientos o las ideas que les generaban incomodidad, pensar menos en lo que se estaba generando estrés. Siguiente. Y bueno, para cerrar, respecto a las preguntas, poco más de la mitad de los padres de familia considera que tienen las herramientas personales para enfrentar estos cambios, ¿sí? Más o menos una cuarta parte cree que necesita esforzarse un poco más, y los restantes consideran que requieren algo de apoyo para hacer frente a esta dinámica. Y bueno, como conclusión, se tiene que, lo ideal sería incrementar la población, ¿sí? Eh, Atrás una, por favor. Atrás. Bueno, a aumentar la población. Eh, los padres de familia pueden decir quiénes como tal, con nombre y tal, le pueden decir a su maestro cómo perciben a su hijo. Entonces se puede hacer también una estrategia de trabajo. Se pueden continuar haciendo proyectos que favorezcan la estabilidad emocional, acciones también específicas desde el aula. La siguiente.
Las reuniones de consejo técnico son un espacio también conveniente para compartir experiencias exitosas en torno a la educación socioemocional. Se pueden diseñar proyectos de intervención, incluso se pudieran al ser Aguascalientes una ciudad muy pequeña, se pueden identificar ciertos focos rojos poblacionales en el que la dinámica afecta no nada más la cuestión educativa, sino también la cuestión socioemocional de ahí, de ese contexto. Entonces se pueden diseñar también algunas estrategias a implementar de manera comunitaria. Hasta aquí es la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Vamos a dejar las preguntas para el final, porque veo que los temas hay muchos que se relacionan, entonces para que podamos participar. Bueno, vamos a tener a la siguiente ponente, Isabel González López. Nos presenta indicadores de ansiedad pandémica en estudiantes de educación preescolar de la ENSI. Adelante, Isabel. Muy buenas tardes, maestra Rosalba o doctora Rosalba. Entramos un poquito tarde, entonces me gustaría saber el tiempo porque no escuchamos el tiempo que tenemos para la exposición y no quiero alargarme por respeto a todos los compañeros. Sí. Si es tan amable decirme con cuánto disponemos. Sí, tenemos 20 minutos, por favor. Ok, 20 minutos para tomar Gracias. en cuenta eso. Mil gracias. Pues ya se está compartiendo ahí la presentación y pues ya lo dijo nuestra moderadora, la maestra doctora Rosalba, que estamos en el Congreso. La siguiente, si eres tan amable, me va a apoyar la maestra Olguita, que es también compañera de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Olguita, si puedes poner la siguiente, si eres tan amable. ¿Se durmió Olguita? La siguiente diapositiva, Olguita. No sé si está presentando. Bien, pues en lo que se lo presenta o lo está haciendo, me adelanto por el tiempo que tenemos. Efectivamente, mi tema es indicadores de ansiedad pandémica en estudiantes de educación preescolar en la ENSI. Presenta su servidora, la doctora Isabel González López. Tengo el gusto y muy orgullosamente de trabajar en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Vamos a continuar. Me está diciendo que ya está ahí. Prender mi micrófono, Isa, para que me digas porque sí está presentando, por favor. Yo no veo la presentación, no sé si la ven los demás. No la vemos. No se ve, Olga. No. ¿Me dice, por favor, cuando se vea? Sí, por favor. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Entonces aquí estamos. ¿Ya está ahí? Ya nada más compártenos la segunda. Esa fue la primera, segunda, si eres tan amable. Bien, la siguiente, si eres tan amable. Muchas gracias. Ustedes disculpen, ya saben que la tecnología. Voy a ser breve aquí también dentro de la presentación. Bien, el trabajo que estoy presentando tuvo un propósito de realizar una evaluación de una serie de signos y síntomas relacionados con una forma de ansiedad observada durante la etapa de pandemia que actualmente aqueja a nuestro país y todo el mundo. Para desarrollar este trabajo utilicé una escala muy bonita, muy importante, que la daron psicólogos de la UNAM, Jiménez. Y 9 alumnos de la educación preescolar. Por la pandemia que estamos viviendo, en donde vimos que causaba millones de decesos a nivel mundial y situaciones psicológicas y físicas muy lamentables. El sistema de salud mundial no estaba preparado para poder resolver nada de la
teníamos la preparación en la salud, de ni siquiera hospitales, ni todas las condiciones. Esto trajo como consecuencia problemas en varios sectores y obviamente en la educación, en donde tuvimos que modificar muchas de nuestras formas de trabajo y se tuvo que impartir por medios virtuales y a distancia. Esto nos exigió a nosotros tener pues retos educativos muy importantes dentro de la educación y dentro de la evaluación. Y lo importante de este trabajo se relaciona con la salud mental de los estudiantes normalistas. La pandemia ha dado lugar a una serie de problemas emocionales y por este motivo se diseña la presente investigación que está encaminada a evaluar las manifestaciones de ansiedad de los alumnos de preescolar. ¿Qué es esto? Nos interesó mucho saber, con toda esta problemática que se estaba dando, cuál era esa ansiedad que estaba provocando en los alumnos la situación que estábamos viviendo y cómo se manifestaba esa ansiedad. Continuamos, Olguita, si eres tan amable. Bien, para eso nosotros tuvimos, obviamente, como siempre en toda investigación, un marco referencial. Este marco referencial nos daba a nosotros aspectos desde la pandemia, que ocasiona efectos psicológicos sobre la población y que crea incertidumbre, y esto lo dice Chacón y Fernández. También nos habla de que se apuntan las medidas de aislamiento. ¿Qué es lo que generan esas medidas de aislamiento? Incertidumbre, estrés, que influye en el bienestar psicológico y que se asocia con síntomas de estrés. Esto nos los habla Centurión 220 y Terry. Y dentro de Martínez 2020 dice que este encerramiento, que tenemos confinamiento, puede producir diferentes reacciones psicológicas ante el periodo de confinamiento. Entre ellos se encuentra lo emocional, lo cognitivo y lo conductual. Con respecto a reacciones emocionales, incluyen miedo, el miedo a contagio, el miedo a perder algún ser cercano. Continuamos. Entonces, esto dentro de nuestros alumnos provocaba esa ansiedad que a veces era inexplicable. Y durante el confinamiento se ha desarrollado problemas en la salud mental, como la dificultad para conciliar el sueño, un aumento en la ansiedad, cambios en el estado de ánimo y en el apetito que vemos que a veces es mayor o menor, y pues esto ocasiona que haya en nuestros jóvenes también reacciones físicas. Sierra y colaboradores definen a la ansiedad como la combinación de manifestaciones físicas y mentales que se atribuye a peligros no reales que se manifiestan en forma de crisis o como un estado persistente de difuso y que llega a tener hasta el pánico. Bien, con este marco teórico que ya teníamos de qué es lo que nos provoca ese confinamiento y de qué es lo que nos provoca ese estado, nosotros planteamos el siguiente problema. Nuestro problema de investigación es el siguiente. Dice, se encamina a la valoración de los niveles de ansiedad que se observan en los alumnos de la licenciatura en educación preescolar. La justificación se centra en que durante la pandemia muchos de estos alumnos han sufrido de ansiedad y actualmente no se cuenta con datos que permitan conocer la magnitud de este problema. De tal manera, el problema es la evaluación de los niveles de ansiedad pandémica en alumnos de educación preescolar. ¿Qué es nuestro problema? Verificar exactamente esos niveles de ansiedad. Nosotros sabemos que la tenían, pero no sabíamos qué nivel tenían. Continuamos. Vemos nosotros que dentro de este planteamiento del problema que vimos tenemos el método, que es un método cuantitativo con un diseño descriptivo que nos permitió tener una pregunta de investigación. ¿Cómo se manifiestan los indicadores de ansiedad pandémica en la población estudiantil? El objetivo, realizar un análisis descriptivo de los indicadores de ansiedad y establecer los indicadores porcentaje de riesgo para la población de los alumnos de la normal. Bien, continuando con esto, dentro de toda nuestra metodología, vemos la siguiente diapositiva.
Y ahí podemos ver nosotros la definición de la variable. La variable que utilizamos fue ansiedad, que es una emoción caracterizada por respuestas cognitivas, comportamentales y fisiológicas, las cuales tienen funciones adaptativas y de supervivencia. ¿Qué instrumento utilizamos para poder hacer este análisis? Bien, el instrumento que se utilizó fue la escala de ansiedad de la pandemia por los investigadores de la Escuela Normal de UNAM, Jiménez y Flores Gómez, que es una escala formada por 35 reactivos en formato de escala Likert, con 4 opciones de respuesta. En las 4 opciones de respuesta y que la pudimos utilizar a través de Google fue muy, muy efectiva. Continuamos. En la siguiente describimos nosotros los participantes. Los participantes, debo comentarles a ustedes que nosotros tenemos 3 licenciaturas en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, pero este estudio fue dirigido para la escuela, para la licenciatura en educación preescolar, y fueron 159 participantes, todos ellos seleccionados por un muestreo incidental porque fueron los que contestaron. Fueron alumnos de todos los grados de la licenciatura de preescolar de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. El estudio es un estudio descriptivo de corte transicional concentrado en la media de tendencia central y obviamente, como les había dicho, cuantitativo, tipo descriptivo. Continuamos. Bien, nosotros les voy a presentar el diseño de estudio. Es un estudio de campo, se hizo de campo. El procedimiento es que una vez que se obtuvo el permiso para utilizar la escala de ansiedad pandémica, también se tuvo que pedir permiso a la Escuela Normal para poderse aplicarse a todos los jóvenes, obviamente de forma digital, a los alumnos que forman parte de la licenciatura en educación preescolar, y estos fueron los resultados. Vemos nosotros más bien primero la encuesta, si compartes, Olguita, tenemos nosotros, primero la encuesta que contaba con 32 reactivos, se les hizo a ellos. Valoramos esta encuesta y con base a esta encuesta vimos entonces los resultados, que es los siguientes que presenta mi compañera, y en los resultados observamos lo siguiente. Vimos que había algunas preguntas en donde hacían énfasis los jóvenes que tenían la problemática. Por ejemplo, me siento preocupado al pensar que la pandemia nunca termine. Constantemente pienso que me contagiaré de COVID-19. Salir de casa por razones indispensables me causa terror. Cuando salgo de casa me aseguro de mantenerme lejos de las personas. De pronto siento palpitaciones aceleradas muy fuertes. Me inquieta mucho pensar en enfermarme del COVID. Y pienso que un cubrebocas no es suficiente. Vemos entonces con estas respuestas de las 32 que había alumnos que estaban ellos o que están ahora con una problemática que se manifestó en ese estrés, un estrés que puede ser exactamente por la situación que estamos viviendo. Continuamos. De aquí vemos nosotros cuáles fueron los que tuvieron más incidencia, en donde se contestaron con mayor, y de ahí sacamos la media para determinar cuál era el estrés que se manifestaba. Continuamos, Olguita. Bien, conclusiones. Con este estudio que hicimos, quiero hacer una recuperación rapidísima. Tenemos nuestra importancia. Nosotros sabíamos que los jóvenes estaban viviendo una situación emocional muy importante. Se manifestaba en estrés. Vimos que era un estrés, pero no sabíamos el nivel de estrés ni qué lo ocasionaba. Por eso tenía que ser descriptivo. En la escuela normal no había una línea exactamente para poder estudiar eso, porque antes no nos habíamos enfrentado a tal situación. Se aplica este instrumento tan importante de los investigadores y logramos llegar a estas conclusiones. Como pueden observar, los pensamientos de riesgo que nuestros estudiantes manifiestan son de preocupación por la duración de la pandemia, que
enferma o que enferme alguna de las familias o un ser querido, o bien que al estornudar las personas que piensen lo están contagiando. También el temor a salir y que alguna persona los viera estornudando los más y a sentirse rechazados. Los comportamientos que realizan los alumnos son mantenerse lejos de las personas y no tocar objetos en la vía pública. Las emociones informadas por los estudiantes son las siguientes: crisis, porque las personas no usan cubrebocas, intranquilidad al escuchar noticias sobre la pandemia, irritabilidad, sentir que los demás vigilan, que sigan las medidas de seguridad, ansiedad por la pandemia, miedo por no usar el transporte público. Continuamos. En la siguiente vemos, mientras que los estados fisiológicos son los siguientes: alteración en los horarios de sueño, cansancio y problemas de concentración. Finalmente, es de interés rescatar cada uno de los hallazgos del presente estudio para apoyar a los alumnos normalistas, principalmente con la intención de evaluar su estado emocional para un adecuado desempeño durante su trayectoria escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos llevó primeramente a tener los ojos en que teníamos que hacer un estudio sobre cómo es la situación emocional. Siguiente, determinar, pero ahora, ¿cuál es nuestro reto institucional? Lo hicimos en la escuela, en la licenciatura de educación preescolar, ahora que pueda ser en todas las otras licenciaturas que tenemos para tener un resultado a nivel institucional y poder tomar medidas. Esto nos permite, estos hallazgos nos permiten para que estos resultados puedan ser retomados para estudios posteriores. Y un estudio muy interesante que puede ser, debo comentarles también, soy investigadora en la escuela normal, y un estudio muy importante que se antoja con estos resultados es poder hacer un estudio correlacional en donde sea la ansiedad, cómo repercute directamente en el rendimiento académico, porque es importante para nosotros lo académico, pero si lo emocional sabemos que está mal, pues no podremos tener grandes resultados. Por su atención, mil gracias, bendecido día. Gracias por su atención. Muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Creo que va a haber tema para conversar en un ratito más. Ahora vamos a pasar al otro ponente. Tenemos, bueno, son 3 compañeros que nos presentan la ponencia Historias de vida ante los retos educativos por la pandemia COVID-19. Los ponentes son Flor de María Barlandas Rendón, Rogelio de la Cruz Sánchez y Delfino Hermilo Villalba Carrillo. Tenemos 20 minutos, compañeros, para que puedan presentar su documento. Adelante. Sí. Buenas tardes, perdón, las diapositivas, ¿ustedes las presentan o las mando desde aquí de la máquina? Puedes presentarlas desde ahí. Ok. Adelante. Deme un segundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Saludo con mucho gusto a los compañeros que integran esta mesa. Los cambios provocados por la COVID-19. También saludo pues con mucho agrado al público presente que nos ve también a través de las plataformas como Facebook. A continuación voy a presentar la ponencia que hemos titulado Historias de vida ante los retos educativos por la pandemia COVID-19. Y bueno, ya nos presentaron, efectivamente, somos compañeros, la maestra Flor de María Barlandas Rendón, mi compañero el maestro Rogelio de la Cruz Sánchez, el servidor, maestro Delfino Hermilo Villalba Carrillo. Bueno, somos de la Escuela Normal Urbana Federal, profesor Rafael Ramírez, en Chilpancingo, Guerrero. De acuerdo al panorama europeo, bueno,
nuestro estudio se centra en estas palabras claves, principalmente historias de vida, estructuras sociales, vida cotidiana, transformación líquida, tardomoderno, pedagogía del mirar, paradigma tecnopedagógico, la cultura digital educativa, la complejidad y, bueno, nuevo ser. Pues a manera de introducir y presentar este estudio, consideramos que las reflexiones que surgen, pues, son entre pares para profundizar lo que denominamos, pues, las experiencias educativas, docentes y alumnos ante la pandemia del COVID-19. Esto se convirtió, bueno, en un reto paradigmático en el devenir de la educación normal, porque las instituciones formadoras de docentes, a partir del marzo 2020, pues cerraron sus espacios a la mitad de los cursos y los estudiantes quedaron pues a la deriva por la complejidad de entrelazar una corriente pedagógica tradicional y emigrar hacia nuevos ambientes donde la pedagogía se digitaliza a través de otras didácticas innovadoras. Bueno, pues ahí tenemos algunas imágenes de nuestra escuela. Nuestro planteamiento del problema, bueno, está enmarcado en esta pregunta y nos cuestionamos, bueno, ¿qué está sucediendo actualmente en las historias de vida de los alumnos que desembocan en el proceso de enseñanza-aprendizaje situado en el marco de la pandemia COVID-19 con rupturas paradigmáticas pedagógicas? ¿Sí? De acuerdo al propósito general, se centra en explorar las historias de vida de los alumnos y profesores normalistas de corte fenomenológico, con el objetivo central de describir y comprender cuáles son las experiencias de vida educativa derivado del confinamiento COVID-19 desde la estructura social. En ello, bueno, está inmerso lo antropológico, lo psicológico, económico, cultural, cultura digital y en el medio ambiente con una perspectiva integral que conforma esta complejidad del tejido social. Por otra parte, la justificación de esta investigación, consideramos que vamos a obtener, ¿sí?, obtener un conocimiento más profundo de las experiencias pedagógicas ante las condiciones circunstanciales y emergentes que implica afrontar nuevos desafíos. Y sobre todo lo que nos interesa también es intercambiar puntos de vista sobre la praxis educativa y no de menos, pues, no perder de vista el enfoque humanista, ético, filosófico, axiológico y social en armonía con el entorno natural en un ser con otros, ¿sí? De la misma manera, bueno, una historia de vida también está enfocada en su ser ontológico, ¿sí? Y esto también nos lleva a la incorporación, sobre todo de esos ambientes digitales que han impactado en la implementación, pues, de la educación superior, que es, en este caso, la escuela normal. Bien, el trabajo, compañeros, está estructurado en 3 etapas. Bueno, nuestra principal hipótesis de trabajo y la que estamos presentando, pues, en esta tarde, tiene que ver con estas historias de vida, ¿sí?, como fuente de conocimiento para examinar las estructuras sociales. Nos estamos enfocando principalmente con los estudiantes normalistas y, bueno, donde el desafío es que hay rupturas de paradigmas educativos ante este escenario y, sobre todo, resignificar las prácticas educativas ignoradas por las miradas dominantes. Entonces, bueno, ya la segunda y tercera etapa, bueno, será para otro momento, ¿sí?, esta investigación que estamos realizando. Por otra parte, en el marco teórico, pues, que consideramos que le da cuerpo a este estudio, tenemos por ahí, recurrimos a Basilachis de Gialdino y a Huereca, donde abordan, y voy a compartir un poco sobre que una historia de vida, ¿sí?, permite analizar los hechos y los acontecimientos sociales en que viven, en que intervienen las instituciones e individuos,
ubicados en determinados procesos económicos, políticos y simbólico-culturales. Esto es como lo analiza y define Huereca. Por otra parte, bueno, también nos permite analizar los hechos y acontecimientos sociales, ¿sí? Visto también desde Basilachis. En cuanto a las estructuras sociales, bueno, también está Pierre Bourdieu, ¿sí? También tenemos lo que es el término de vida cotidiana, también para darle sentido, pues, a estas experiencias, sobre todo desde el punto de vista sociológico, la transformación líquida, donde Bauman y Leosini, en esta obra, analizan que desde las redes, bueno, también ahí se están dando sucesos y no podemos dejar de ver lo educativo. Desde la óptica de la filosofía contemporánea, lo tardomoderno y la pedagogía del mirar, vista desde este autor, Byung-Chul Han, bueno, pues ahí también tenemos otro análisis, ¿no? La cultura digital educativa, una obra también muy reciente donde se analiza la importancia, ¿sí?, de la pedagogía hacia la digitalización y bueno, la complejidad con Edgar Morán, y lo que estamos también por aquí considerando como una aportación es lo tecnopedagógico y el nuevo ser docente, hacia dónde también se perfila el ser docente. En cuanto a la metodología, bueno, es una investigación de corte cualitativa, donde lo fenomenológico, de lo microsocial y la hermenéutica, bueno, también van de la mano, así como el pensamiento complejo para la transformación del ser docente. ¿Qué es lo que se extrae de estos instrumentos pues aplicados, ¿sí? Que son las historias de vida, donde los alumnos dan sus narraciones, sus relatos. Podemos deducir que estas historias de vida juegan un papel importante, sobre todo que llegan a una conciencia colectiva, ¿sí? Los alumnos, bueno, son conscientes sobre esta pandemia. Por otra parte, está la irrupción, ¿sí?, de la pandemia, una ruptura del paradigma educativo presencial, ¿sí?, sobre todo por la necesidad de adoptar nuevas formas, ¿no?, necesarias a la atención a los alumnos, emigrando a las nuevas modalidades virtuales, ¿sí?, que permitieron continuar con el trabajo académico y cultural, y bueno, sobre todo esta parte de lo cultural, no dejarlo. No obstante, bueno, también las desventajas y las innegables desigualdades que están desde lo geográfico, lo socioeconómico, los problemas de conectividad y de infraestructura tecnológica, ¿sí? También, por otra parte, bueno, los alumnos adolecen, ¿sí?, del uso de las plataformas digitales y los recursos tecnológicos para insertarse hacia los ecosistemas digitales, ¿sí? Bueno, todo esto se ve reflejado también pues en esas historias de vida, ¿sí? También durante la pandemia, debido a este confinamiento sanitario, bueno, se aprecia lo que también he escuchado ahorita en las demás intervenciones, la detonación de los altos niveles de estrés, ¿no?, angustia, la incertidumbre, la soledad, la nostalgia, depresión y la situación de abandono escolar en algunos casos. Y sobre todo, pues, que recae en un bajo aprovechamiento académico. Por otra parte, los alumnos reconocen también, se refleja que entregaban sus trabajos solamente por cumplir, ¿sí? Y aquí, este trabajo más fino del proceso de enseñanza, pues es que no se arriba a una reflexión y un análisis crítico de las evidencias de aprendizaje, por lo que
hay una debilidad en el desarrollo de sus competencias profesionales y, no obstante, el desarrollo de su trayecto formativo también se ve interrumpido, pues, de manera presencial, que son las prácticas profesionales. También, como profesores, pues, consideramos que conocemos a nuestros alumnos a profundidad. Y bueno, con este trabajo también se demuestra, pues, que realmente en cada ser humano, hay turbulencias emocionales, económicas, sociales, de salud y mucho más, ¿sí? Y bueno, también se desconoce por completo lo que es el sensibilizarse como profesores, ¿sí? Desde la pandemia, por lo que nos lleva pues a una primera observación para la transformación de un tipo de educación que enfatice sobre todo el ser docente, ¿sí? Bien, en cuanto a nuestras referencias, pues, que le dan sustento aquí al trabajo, bueno, pues aquí están los autores, ¿sí? También ya están señalados, pues, en el marco teórico, y bueno, pues, es esto, compañeros de las diferentes, partes de aquí de la República Mexicana, ese es el trabajo de la maestra Flor de María Barrandas Rendón, el compañero Rogelio de la Cruz Sánchez y su servidor, el maestro Delfino Hermilo Villalba Carrillo. Muchas gracias por su atención. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros, por su ponencia. Muy interesante. Creo que hay muchos temas para opinar, para compartir, y esperamos en un momento que podamos tener el tiempo para comentar varios aspectos que ustedes han mencionado. Vamos a continuar escuchando a la compañera Olga Ríos Jaramillo, quien trae una ponencia titulada Quiero vivir. Vamos a escuchar a la compañera. Voy a presentar, por favor, fueran tan amables en decirme cuando ya se vea mi presentación. ¿Ya se ve mi presentación? Ya, Olga. Gracias. Pues buenas tardes. Quiero agradecer a todos los que organizaron este congreso de Queresur. Quiero dar las gracias, pues, primero a Dios, porque estamos vivos, estamos aquí presentes. Asimismo, gracias al universo que nos ha permitido que fluya esta energía para que podamos seguir adelante. Y pues a cada uno de nuestros compañeros que se dedicaron a organizar este congreso de formación docente e investigación educativa. Bueno, mi nombre es Olga Ríos Jaramillo, trabajo en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli. Mi línea temática en este congreso es los cambios provocados por la COVID-19. Mi título de la ponencia es Quiero vivir. La presente pretende dar a conocer la experiencia que se vivenciaron y a la vez que vivimos de forma directa e indirecta ante los cambios provocados por el COVID, ¿sí? Ya que sabemos que en la forma directa pues nos afecta en lo personal, pero también como docentes nos afecta de una forma indirecta con nuestros estudiantes y que son un motor importante en nuestro campo laboral y que son nuestro primer recurso, nuestro primer cliente y el más importante, y queremos que estén bien. Ahora, es importante mencionar en esta situación de pandemia qué tan importante es vivir, pero no nada más el vivir por respirar, por decir que estamos vivos, sino también nosotros vivir como docentes. ¿Por qué? Porque se están presentando situaciones desde atender las sesiones virtuales, desde la conectividad, desde un equipo de cómputo, asimismo el vivir de nuestros estudiantes, sobrevivir ante esas situaciones, el que tengan un equipo de cómputo, el que tengan un celular para conectarse, el que tengan internet, el que tengan luz y así.
una infinidad. Por eso hablo de vivir ante la situación de la salud. Y es una triste realidad. Ante esa triste realidad todavía la reflejamos más fuerte ante los decesos que se siguen dando día a día. Y digo se siguen dando porque no ha parado. Y estamos así con esa situación emocional que nos está generando de alguna manera una psicosis por todo lo que está pasando y lo que está sucediendo. Bueno, mi introducción. El COVID-19 es un virus que hizo historia a nivel mundial, porque no solamente fue en México, sino que fue a nivel mundial. Y además cobró millones de vidas en los seres humanos. Desafortunadamente en los seres humanos los más vulnerables. Y también otro punto muy importante, los de más bajos recursos. Fue una situación que se presentó también de tipo académico en el ámbito educativo, no nada más nosotros como normales, sino todos los niveles. ¿Por qué? Porque viene esta situación de la continuidad con las clases, ya no clases presenciales, sino clases virtuales para los estudiantes. Aquí yo me remito a un núcleo vivido de ciertas experiencias en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, y en específico con los grupos que atendí en el segundo semestre del ciclo escolar 2019-2020, que fue del primer y segundo semestre de este ciclo. Algo que detecté y que me generó mucha inquietud con mis estudiantes fue la atención, ya que la atención de los estudiantes es una característica considerada como una condición que poseemos todos los seres humanos, y a través de esta podemos discriminar o disminuir los miles de estímulos que se reciben ante cualquier situación. Por tal motivo, el nivel de la atención no se debe de sobrepasar los límites máximos que nos llevan al cansancio, a la fatiga mental, ni unos minutos que logren llevar a nuestros estudiantes al aburrimiento, al enfado y a la distracción con cualquier cosa. Situaciones que se estuvieron viviendo en estas sesiones virtuales. Cabe mencionar que comentaré estas situaciones observadas en la modalidad virtual, que fue una modalidad con la que estuve trabajando y dando la atención a los estudiantes. Aquí, cuando hablamos de quiero vivir, ¿sí? Y hablamos no nada más de experiencias docentes, aunque la modalidad es experiencias docentes, aquí yo también consideré a las experiencias de mis estudiantes. Cabe mencionar, ¿sí?, que a nivel mundial fue historia este suceso que se vio con el coronavirus. Asimismo, ¿sí?, y fue un impacto la sobrevivencia como estudiantes ante una matrícula, ¿sí?, ya que esta situación del coronavirus cobró millones de vidas, pero no fue el único factor que se observó. También hubo desintegración familiar, situación también con la cual se veían afectados nuestros estudiantes. Cuando el estudiante, cuando vivía muy de cerca el deceso o la pérdida de un familiar, le afectaba física y emocionalmente. Cuando afectaba en la desintegración familiar, porque ya hubo otro contexto, desde que las familias que se quedaron papá, mamá sin trabajo, hermanos mayores sin trabajo y que permanecían todo el día en casa, les generaba situaciones emocionales que no habían experimentado en otro momento, y que en algunas situaciones o en algunas familias se generó esta situación de la desintegración. Todos estos trastornos de la sociedad, pues modificó también los estilos de vida. Ahora, nuestros estudiantes quieren sobrevivir, ¿sí? Nosotros también queremos sobrevivir. Para esto, para sobrevivir y vivir como docentes y ellos como estudiantes, que son roles importantes en el ámbito educativo, ¿sí?, es muy importante captar la atención, y no nada más la atención de los estudiantes, sino también la atención de nosotros, ¿sí? Porque hay situaciones que no debemos de descuidar, que sobrepasen los límites.
¿Qué sobre límites podemos encontrar? De repente nos pasaba que estábamos en la sesión, ¿sí? Y desde un problema de luz eléctrica, un problema de conectividad, que de repente se les iba el internet, un problema que de repente se conectaban desde el teléfono celular, ¿sí? Y no sabían cómo encender el micrófono para participar, o de repente sucedía, ¿sí? Que cuando no les permitía alguna situación de conectividad, pues empezaban con situaciones que les fueron generando, ¿sí? Cuestiones emocionales, pero no nada más les generaba esto en el ámbito educativo, sino también en el ámbito del entorno familiar, en el hogar. De repente empezaron a generar situaciones de aburrimiento que ellos comentaban, de enfado, de frustración, de desesperación, y que estos mismos, ¿sí? Ya no les permiten a los estudiantes tener el mismo nivel cognitivo, tener una autorregulación, tener una seguridad, una autoestima alta, y esto ya no les permite tener el nivel de desarrollo en cuanto a las competencias en cada una de sus sesiones de los cursos, ya que también era la modalidad diferente, cada uno de los docentes buscaba la forma de sobrevivir, ¿sí? A través de grupos de WhatsApp, a través de apps, a través de plataformas, a través del Microsoft, a través de correos electrónicos. Entonces, incluso había quien buscaba la forma de sobrevivir, de ir a dejarles material a las fotocopiadoras donde les quedara cerca, porque además tenían el miedo de el salir a conseguir esas fotocopias del material para continuar con sus estudios. Con esto me remito, ¿sí? A ya muy particular lo que vivimos con estos grupos durante este ciclo escolar. De una forma muy rápida voy a mencionar cómo fui manejando las sesiones. En un momento, cuando iniciamos, fue un primer momento donde iniciamos con grupos de WhatsApp. Con los grupos nos conectábamos a la hora de la sesión de clase de acuerdo al horario correspondiente que teníamos de nuestra institución. Pero ¿qué pasó? Empezaron a saturarse las memorias de los celulares. Empezamos a tener problemas de que no nos permitía ya abrir el mensaje, no nos permitía descargar el archivo, no nos permitía subir el archivo. De repente, cuando hacíamos trabajo de equipo o trabajo colaborativo, que se hacían los equipos, de repente se perdía la comunicación o se distorsionaba, porque resultaba que al mismo tiempo que escribía Juanito, escribía Leti, y cuando Leti estaba respondiendo a la primera situación, entraba la respuesta de Juanito. Entonces había ese descontrol de esta información. Posteriormente de ver esas situaciones que estuvimos viendo de lo que es el WhatsApp, trabajamos en el Classroom. Empezamos, así como los alumnos y su servidora, estuvimos aprendiendo, experimentando, porque ni ellos ni su servidora teníamos la experiencia de esta plataforma. Empezamos a hacer investigación en Internet, compartimos experiencia de investigación. En esta parte de la investigación con las tecnologías, los chicos me di cuenta que son buenos, pero sí tienen una atención dispersa y fragmentada, porque de repente estábamos en la sesión de Classroom y estábamos trabajando, comentando, y tenía el estudiante su micrófono encendido porque estaba participando, estaba presentando su trabajo, estaba haciendo una aportación al contenido de lo que estábamos manejando en ese momento. Y de repente pasaba el que vendía los tamales. Cabe mencionar que estoy hablando del Valle de México, donde hay servicios desde el que vende tamales, desde el que pasa comprando los colchones, estufas, etcétera, utensilios viejos. Asimismo, estaban las otras características familiares, donde estaba el estudiante de educación superior, nuestro estudiante, conectado
con un aparato, y en un lugar muy cercano se encontraba el hermano menor de nivel medio superior. En un espacio igual muy cercano se encontraba el hermano de básica en secundaria y a veces hasta un hermano de primaria. Y había ocasiones que también había de preescolar. Entonces aquí se defragmentaba la atención porque de repente lo que hablaba el otro compañero se escuchaba también esa distorsión de la voz, pero además había como una interferencia entre los equipos que se estaban comunicando cada uno de los estudiantes. Posteriormente de que trabajamos con el Classroom, al siguiente semestre nos dieron un curso de Microsoft Teams, donde nosotros empezamos a investigar también ellos como alumnos y su servidora, porque un curso no te es suficiente para que tengas los conocimientos y el control y el dominio de una plataforma de Teams. Continuamos trabajando con Teams y se seguían dando estas características de la atención dispersa y fragmentada. Esto generó un reto muy desafiante, porque además de esas características, viene la parte en la parte interna del estudiante y también de su servidora. Empezó a generar un descontrol en la parte nerviosa. Los nervios se empezaron a alterar, empezó a haber pérdidas de sueño, empezó a haber situaciones de enfado, de fatiga mental y algunas otras. Empezó a haber preocupación porque de repente empezaron a fallarles la parte de la conectividad, a fallarles los equipos, a fallarles incluso la luz y así. Posteriormente me di cuenta que también empezó a darse una situación importante, la falta de conocimiento, ya que de repente cuando subían los trabajos, me daba cuenta que aunque los chicos permanecían conectados, ¿sí? Aunque se les pedía que encendieran sus cámaras, que encendieran sus micrófonos, de repente pasaba que no había ese conocimiento y se reflejaba en las tareas, se reflejaba en los trabajos, durante las sesiones se reflejaba en la participación oral, cuando se le preguntaba a cierto estudiante y se veía conectado, aparecía ahí su micrófono y su cámara apagados, pero nunca respondía cuando se le preguntaba. Entonces, situaciones como estas fueron generando también falta de conocimiento. Posteriormente también se sigue observando que no hay experiencia en las TICs, aunque ya llevamos cierto tiempo, no hay esa experiencia que al 100% con todos los alumnos. Cierto porcentaje sí demuestra haber tenido experiencia, haber adquirido conocimiento, pero otro porcentaje no demuestra conocimiento al 100% como lo demostraba en los semestres anteriores y tampoco esa experiencia que vaya creciendo en el uso de las tecnologías. Lo que sí se sigue viendo y va aumentando el estrés porque cada día generan más estrés, reflejan más miedo, generan también y reflejan más fatiga mental, ¿sí? Y también les está costando más la adaptación del cuerpo físico, el que permanecen, tenemos situaciones de que reflejan desde que permanecen encerrados y quieren regresar a la escuela, pero también esa adaptación de regresar y les preocupa cómo vamos a regresar, cómo nos vamos a proteger, el traslado. Entonces, esta parte de adaptación del cuerpo físico a tener una presencia segura en la institución educativa, pues sí les preocupa mucho. Posteriormente, desde la mirada de algunos autores, de acuerdo a lo que dice Casquete acerca de lo que es la atención, nos dice que es un proceso por el cual se puede dirigir los recursos más relevantes del medio o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que se consideran más adecuadas, entre las cuales se hace referencia al estado de observación y de alerta que permite tomar conciencia de lo que ocurre en el entorno. Entonces, por eso hablábamos de la atención, qué ocurre en el entorno, qué se observa, todo lo que observábamos, ¿sí?
Y no nada más yo como docente, también había compañeros, estudiantes que observaban y decían, no, es que siempre, fulanito siempre se conecta, pero nunca contesta. Solamente de repente también empezaron a surgir los comentarios, es que este estudiante solamente se conecta porque está trabajando. Y situaciones así, por eso aquí mencionamos a Casquete. Mencionamos desde la mirada de Kaplan, él nos habla acerca de la metodología. Es importante conocer qué metodología vamos a trabajar y aquí sobre lo que aquí yo retomo la situación que se está presentando en esta necesidad de vivir como estudiante, no nada más de vivir por respirar, sino vivir como estudiante y sobrevivir en la formación de la licenciatura que estén tomando nuestros estudiantes, la metodología, ya que nosotros en las situaciones anteriores ya teníamos una metodología ya adaptada, ya la conocíamos, experimentada. Ahora aquí Kaplan nos dice qué es el estudio. Ah, bueno, yo ahora tengo que estudiar cómo voy a trabajar porque ahora se está hablando de un sistema híbrido. Se habla de la descripción, explicación, justificación de los métodos en sí mismo. Y aquí yo creo que desde Kaplan yo me llevo esta inquietud. ¿Qué es el sistema híbrido? ¿Cómo se lleva a cabo esa metodología del sistema híbrido? Pasamos con Tamayo. Tamayo nos dice que es un procedimiento general para lograr de una manera precisa el objetivo de la investigación. Entonces, aquí, de acuerdo a Tamayo, creo que tenemos que investigar a más profundidad de lo que nos llega como información de nuestras autoridades, conocer cómo vamos a adaptar ese sistema híbrido, ¿sí? Investigar y adaptar, ya que cada institución, cada normal, tiene un sistema y una organización muy particular. Y en cuanto a quiero vivir de quién soy, me hago referencia a Botero, que Botero nos define, somos hoy lo que hemos ido siendo en las búsquedas y esfuerzos, personales o colectivos, estando el pasado contenido en el presente. Aquí algo muy importante que nos define Botero, ¿sí? La búsqueda y el esfuerzo. La búsqueda de cómo vamos a trabajar ese sistema híbrido, cuáles esfuerzos requiero, ¿sí? Ya sean personales o colectivos, pero también debo considerar el pasado, ya que hay cuestiones muy importantes del pasado en cuanto al coronavirus y que debo de tener muy claras y muy presentes para la seguridad, para el cuidado, perdón, también para el autocuidado, ¿sí? En este sistema híbrido que se pretende. ¿Podemos ir concluyendo, por favor? Sí. Aquí presento las fechas que se dieron de cómo se fue dando esta información del COVID, ¿sí? La situación real. Aquí la situación real con los estudiantes en un modelo a distancia, algo que yo retomaría para hacer una investigación para este sistema híbrido que vamos a implementar, cómo atender la falta de atención y concentración y cómo atender la atención dispersa y fragmentada. Y yo aquí me hago una interrogante, ¿cómo le hago para que este estudiante tecnológico logre su atención focalizada para el aprendizaje y concentración el tiempo que se requiere? Aquí yo me retomaría a investigar lo que es la falta de atención, la falta de concentración, ya de una manera directa con mis estudiantes, por qué tienen la atención muy dispersa y fragmentada, cómo desarrollar las habilidades de pensamiento múltiples para este sistema híbrido. Y mi conclusión, en las escuelas normales debemos de formar estudiantes para las contingencias o cualquier adversidad que se nos presente para atender a este tipo de emergencias. Saber cómo le hago para que este estudiante tecnológico logre la atención y concentración focalizada para el aprendizaje. Es importante investigar por qué estamos entrando en un sistema híbrido en el ámbito educativo.
Pues muchas gracias por su atención. Tengamos excelente tarde. Muchas gracias, Olga Ríos, por su presentación. Y bueno, vamos a ir pasando a la última ponencia para tener un tiempo para las preguntas y respuestas. Y tenemos la ponencia de Nancy Chigo Toto y Florentino Pérez Pérez. Ellos nos estarán presentando los profesores de educación superior del estado de Chiapas frente al COVID-19 y la crisis civilizadora. Adelante, compañeros, tenemos 20 minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi reconocimiento al CRESUR, que en estos pocos años de vida ha realizado una actividad de formación, pero también de divulgación. Prueba de ello es este congreso de carácter internacional. Y pues mis felicitaciones. En los primeros meses del año 2020 se oscureció el mundo y entramos a un confinamiento social. De Sousa Santos dice que la pandemia del coronavirus es una especie de autopsia social y algo de parto inaugural. Abrió las venas del mundo y nos permitió ver las entrañas de muchas monstruosidades. La pandemia no da opción. O cambiamos las formas en que vemos a la naturaleza, o ella empezará a escribir un largo y doloroso epitafio de nuestro tránsito terrenal por el planeta Tierra. El futuro puede comenzar hoy para construir un nuevo modelo civilizatorio. La pandemia es un acontecimiento sin duda inédito que abre la posibilidad de repensar y de reinventar el mundo que habitamos. Este es uno de los retos que nos deja esta crisis que aún seguimos viviendo en su tercera ola. Es inevitable que en estos tiempos que vivimos y en los que vendrán, al hacer lectura de realidad, hablemos de una crisis civilizatoria y sus consecuencias. Hay un amplio consenso de que estamos ante una crisis global. Lander se pregunta, ¿de qué crisis estamos hablando? Estamos frente a una crisis sistémica con diferentes emergencias globales y locales en las dimensiones ambiental, energética, alimentaria, migratoria, de salud y económica. No se trata de un nuevo ciclo recesivo del capitalismo, dice Roger Bartra, sino de un quiebre histórico. De ahí que sea pertinente preguntarnos, ¿la vida humana en su tránsito terrenal podrá sobrevivir en este modelo de crecimiento, destrucción sin fin? ¿Seremos capaces de fortalecer nuestra capacidad de razonamiento, pero para contribuir a contener el colapso del planeta? Evidentemente estoy hablando de los profesores, de nosotros. La crisis civilizatoria se manifiesta, entre otros aspectos, en la degradación del planeta mundo y la pérdida del sujeto que está claudicando ante sus propios límites y ha contribuido a la depredación de su entorno, tierra, naturaleza y vida, generando una especie de disolución, devastación y desolación de los territorios. En esta inflexión del modelo económico capitalista neoliberal y en su lógica de desarrollo, destrucción, el planeta mundo se encuentra colapsado y con daños estructurales, algunos de ellos irreversibles. Tenemos también una pobreza del mundo, una carencia. El carecer no es una simple ausencia, es no tener algo que debería estar, dice Heidegger, o mejor, el tener una privación. Aclara que la pobreza es de mundo, es tener mundo al modo de no tenerlo. Lo que se tiene no es un mundo efectivo, históricamente articulado. Esta privación de mundo refiere
a la posibilidad de tener un mundo histórico y no un mundo artificial, virtual, evanescente, vacío, como el que señalaba Lipovetsky, entre otros autores, o el mismo Bauman. En efecto, entre otros efectos del modelo neoliberal que nos ha conducido al empobrecimiento del mundo, está la carencia de plenitud y la pérdida de sentido que ha escindido al sujeto de su mundo. Es decir, hoy navegamos entre la realidad que sí es la realidad real y la realidad virtual. Navegamos y nos extraviamos en el sinsentido del vacío, y ahora más con esta mediación de las tecnologías en este confinamiento social. Sin duda que somos presas de estos artefactos tecnológicos y digitales. Castell dice que probablemente más que nunca el paradigma tecnológico actual ha penetrado profundamente en el núcleo de la vida y la mente y ha alterado las subjetividades. Esta realidad digital cambia velozmente, que es imposible alcanzarla, sincronizarse con ella o ponerle límites. La innovación tecnológica y la velocidad, sin duda, son huellas y características de esta impronta tecnológica. ¿Cómo evitar que el mundo circundante tenga una lejanía ontológica producto de la pérdida de sentido en su habitar y en el olvido del mundo? Es decir, cómo los seres humanos construyen o dejan de hacerlo sus proyectos mediante los cuales dan contenido a sus horizontes de ser y a sus expectativas de vida. No tenemos tiempo de nada, la velocidad, el trabajo, el sinsentido nos absorbe y no pensamos en lo trascendente, sino en lo pragmático, en lo inmediato, en lo evanescente. Estar en el mundo, sentirse en él, ser parte de él, es el inicio para superar esta pobreza de mundo de la cual hablaba ya Heidegger. Hay que volver a la realidad, dice Han, pensador coreano que ya lo mencionaron en algunas otras participaciones que me antecedieron. Dice Han que cada vez se pierde más en el mundo digital que no conoce el dolor ni tiene cuerpo. ¿Cómo llenar la vida de mundo? ¿Cómo trascender el modo de ser y estar en el mundo que ha impuesto el neoliberalismo? Los profesores frente a la pandemia. Antes de la pandemia del COVID-19, la labor docente enfrentaba ya tensiones con los estudiantes, expresadas por el desencanto y la pérdida de deseo de conocer. Hay en ellos, en los estudiantes, un vacío de realidad, un vacío del mundo, una desolación, un individualismo. Ante la presencia de la nueva realidad, es decir, de esta crisis y de este síntoma de la crisis sanitaria y de la crisis civilizatoria, ¿qué nos está dejando la pandemia del coronavirus COVID-19? ¿Qué competencias? Ya lo señalaba la compañera anterior de la Normal de Cuautitlán Izcalli, de estas competencias docentes para vivir. ¿Qué competencias deben incorporar los profesores para contribuir a la comprensión, a la aprehensión, a la interpretación de la realidad, pero también a la generación de aprendizajes significativos? Sin duda que el quehacer docente de los profesores es importante para el conocimiento, pero también para la preservación de la realidad, en el sentido de que no es una realidad, sino son múltiples realidades diversas, son realidades culturales y naturales que nos constituyen.
sobre todo en sociedades multiculturales como la nuestra, para propiciar un diálogo intercultural de saberes con otras culturas. Sin duda que la brecha digital entre las sociedades urbanas y rurales y las modalidades educativas que se dan en estas realidades es muy grande. No hay conectividad, no hay internet, etcétera, etcétera, ¿no? Termino haciendo unas consideraciones finales que son puntos de partida para el diálogo, para el debate, para la reflexión. Nunca nos imaginamos vivir un siglo después de la peste española en 1918, una crisis de esta magnitud que aún no toca fondo, que aún no tenemos los estudios, los instrumentos para profundizar en su comprensión y que estamos presos, atrapados en las redes, en los dispositivos tecnológicos. Se nos olvida pensar, se nos olvida el pensamiento crítico, se nos olvidan otras actividades y nos perdemos en lo inmediato, en lo pragmático. Entonces, el confinamiento social desaceleró el tiempo y permitió pensar, paradójicamente, fíjense, y permitió pensar y reflexionar en torno a nuestras formas de ser y estar en el mundo. Darnos cuenta de que estamos vinculados a una sociedad red cuya estructura interactiva permite la transmisión de información y de conocimiento, pero también a vivir porque estamos en nuestra casa, en nuestro territorio, y a descubrir lo que tenemos, pero no veíamos en esa desaceleración del tiempo y al alejarnos del vértigo de la realidad que vivíamos antes del confinamiento, nos permitió ver cómo se vive la indiferencia, ver la frivolidad, la apatía, la evasión de la realidad, en la cual irrumpió de pronto un virus real y no de una computadora que está causando una conmoción mundial. Los que no estábamos del todo familiarizados con los dispositivos tecnológicos, es decir, los que nacimos el siglo pasado, dice un amigo que somos AC antes de las computadoras. Los que no somos nativos digitales somos analfabetos y necesitamos realfabetizarnos, aprender estas competencias, habilidades y destrezas. No participábamos en las llamadas redes sociales. Sin embargo, la mayoría de los maestros, si no es que todos, nos vemos en la imperiosa necesidad de hacerlo. El llamado home office, teletrabajo, clases online, videoconferencias, WhatsApp, las múltiples plataformas de streaming, YouTube, videollamadas, Skype, Zoom, entre otros, ahora son parte de los nuevos aprendizajes, habilidades y destrezas que los profesores tenemos que desarrollar y los estamos aplicando como podemos. No obstante, estos dispositivos, al tiempo que comunican, nos aíslan y nos vuelven más solitarios y más individualistas. Desconocemos aún el impacto de este oxímoron que ha venido avanzando en las últimas décadas en la percepción del mundo y de la vida. Lo cierto es que para las generaciones conocidas como los nativos digitales que nacieron con estas tecnologías se han convertido en un fin que los aleja de la realidad, mientras que para los migrantes tecnológicos, es decir, para nosotros, gran parte de los maestros lo concebimos solo como otro medio de comunicación y de interacción
Queremos la relación cara a cara, queremos el afecto, queremos los abrazos, queremos el vernos, reencontrarnos nuevamente, ¿no? ¿Cómo no perderse en la nube o en la navegación interminable del Internet? ¿Cómo recuperar la subjetividad? Vivimos una crisis de la subjetividad moderna a la cual se le ha buscado darle respuestas en lugar de precipitarse en declaraciones perentorias sobre la muerte del sujeto, que es un desplazamiento del sujeto por lo material, etcétera, etcétera. Mientras que la pérdida de sí, ni el deseo de realidad o mundo de vida, mientras que no haya pérdida de sí, ni del deseo de realidad o mundo de vida, no podemos hablar de la pérdida, muerte, auxilio del sujeto, pero sí de la crisis como la que estamos viviendo. ¿Cómo reencontrarle sentido a la vida nuevamente? Vivimos asolados por el miedo, por el temor. ¿Cómo reencauzarla en nuevos sueños y utopías? ¿Cómo despertar el deseo de ser, conocer y anhelar? ¿Cómo reconocernos en nosotros que somos? ¿Cómo construimos nuevamente o reconstruimos y tejemos humanidad? Tenemos aún la posibilidad de transitar de esta comprensión, de este mundo turbulento, turbio, a la acción. Queda la esperanza. Mientras tengamos esperanza, tendremos vida, pero también tendremos que detener la autodestrucción que nos está llevando al colapso del planeta mundo. Sí, tenemos que regresar a clases, sí, pero no en las condiciones de penuria, de carencias que tenemos. No es lo mismo una escuela urbana a una escuela rural, a una escuela indígena. Termino agradeciéndole a la doctora Iris Alfonso Albores que haya hecho posible la publicación de este libro, que no se ve ahí y que hace un rato lo acabo de presentar, que es Reformar el Pensamiento, Descolonizar el Saber, Memoria e Historia. Y ahora les presento la continuación de esta reflexión, parte de lo que les leí, que llamo Crisis Civilizatoria, una aproximación a la lectura de la pobreza del mundo y a los territorios perdidos. Le pido a Iris que me apoye nuevamente para que nuestro CRESUR lo publique de manera digital y puedan tener acceso las maestras y los maestros. Yo sé que de escribir no voy a vivir, mi pobreza es inexplicable. Cuando dicen que Florentino Pérez es el dueño del Real Madrid, el dueño de constructoras, y yo digo, ese no soy yo, yo soy de una pobreza explicable, pero de un corazón, de una solidaridad, pero sobre todo de una imaginación que quiero compartir con ustedes en los libros que he publicado. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por su presentación. Y claro, vamos a esperar la publicación de su ponencia. Bueno, pues felicitaciones a cada uno de los ponentes. Muy buenos temas, la verdad. Una lástima que no tengamos mucho tiempo para comentar, pero han ustedes compartido su trabajo de investigación, han compartido sus vivencias a partir de esta pandemia, ¿no? Y la verdad es que en lo personal me hicieron pensar también en lo que nosotros vivimos en la universidad. Bueno, vamos a abrir un espacio, creo que de unos minutos, nada más unos 10 minutitos, porque andamos ya pasaditos del tiempo, para que posteriormente la maestra Iris Alfonso nos presente sus constancias de participación.
No sé quién quiera participar, puede levantar la mano y comentar de manera concreta sus preguntas, sus comentarios acerca de las presentaciones de los ponentes. Pueden levantar la mano si alguien quiere participar. Bueno, Flor de María Barlandas, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. No es una pregunta propiamente, sino es un gusto felicitar a Cresur, por supuesto, por estos espacios tan interesantes pues, que permiten el debate, que abren las oportunidades de conocimiento, de saber más experiencias, de investigación, sobre todo eso, el valor por la investigación. Y bueno, nosotros tengo el gusto de colaborar con mis compañeros Delfín Ornilo y Rogelio de la Cruz Sánchez, y ya ustedes escucharon la ponencia y me gustaría aportar un poquito más, diciendo pues que las historias de vida es un espacio muy interesante, geosocial, que nos permite acercarnos a nuestros alumnos, a conocerlos en sus subjetividades, a conocer quiénes están atrás, ¿no? Entonces, la vida cotidiana es imprescindible, es un espacio microsocial. Aquí nos permitimos digamos, comprender, ¿verdad?, cómo estos estudiantes están emigrando a otras, digamos, entidades de aprendizaje, a nuevos paradigmas, pero ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿No? Entonces, aquí nosotros estamos viendo los espacios históricos, cómo estos procesos de civilización se está cuestionando. A lo mejor es ya no de civilización, sino es de anticivilización, ¿no? Cómo las sociedades están haciendo muy bárbaras, violentas, sobre todo en el uso de los medios, de las redes sociales. Entonces, todo esto está definiendo, de alguna manera, nos estamos mudando a esto que llamamos la modernidad, esta modernidad líquida, y que ellos se están convirtiendo en una generación líquida, como dice Bauman, y que se impulsan y modelan precisamente esta evolución actual de nuestra cultura, de nuestra mentalidad y sobre todo de nuestros modelos de comportamiento. Entonces, lo estamos viendo a través de la vida cotidiana. Entonces, este es un tejido social complejo, precisamente aludiendo a Moren, y este tejido social pues nos permite adentrarnos a lo económico, a lo antropológico, a lo filosófico y sobre todo a lo pedagógico, ¿no? Con una perspectiva histórica. Entonces es muy, muy interesante. Tenemos historias de vida sumamente, ¿qué diríamos? Pues que nos dan una riqueza enorme en su conocimiento. Y pues no sé si mis compañeros quieren aportar algo más. Gracias. Es un gusto saludarlos a todos. Gracias por tu participación. Tenemos también a Rosario Elizabeth Gutiérrez y luego Isabel González para comentar. Adelante. Bueno, pues estos espacios son muy, muy interesantes y como dice Miguel Ángel Santos Guerra, pasamos del reino de lo cognitivo. Antes asistía uno a congresos y las ponencias eran enfocadas a todos esos procesos cognitivos de los alumnos y pues ahora se ha dado un giro impresionante, ¿no? Después de tanta polémica con los estilos de aprendizaje, ahora nos importa el reino de lo afectivo, cómo está el alumno, cómo se siente el alumno. Creo que hablar de esa subjetividad que nos hablaba también la maestra Flor es parte de ese conocimiento que ahora se está valorando para poder potencializar esos aprendizajes dentro del enfoque humanista que se está trabajando. Yo me voy muy enriquecida con las ponencias que acaban de presentar y aunque algunas, como la de nosotros, es de corte cuantitativo, pues nos da un antecedente para poder entrar a un corte cualitativo
y poder empezar a hacer otras investigaciones como estudios de caso ya de sujetos pues específicos o bien como dice el maestro Delfino de historias de vida, pero lo importante es generar ese conocimiento para poderlo utilizar en las aulas de tanto de normales como de educación básica. Entonces, pues no, muy satisfecha y sobre todo, aunque todavía hay diálogos de investigadores que dicen que no importan las emociones y que no importan los estilos de aprendizaje, creo que estos espacios confirman de que somos seres humanos y que sí importa para que las personas puedan sentirse a gusto y puedan rendir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. Claro que sí. Hoy en día es muy importante el autocuidado de las emociones, ¿no? Y el primer trabajo que escuchamos, pues fue precisamente el tema que se abordó. Y lo más, a mí me parece que este espacio ha sido enriquecedor porque vemos la metodología cualitativa y cuantitativa. Y creo que la suma de todo eso, imagínense un trabajo donde se pueda reunir historias de vida de estas situaciones emocionales de los estudiantes, y créanme que sería un trabajo muy enriquecedor y que aportaría mucho a comprender lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Bueno, tenemos a la compañera Isabel González. Sí, muchísimas gracias, maestra Rosalba. Pues agradecer a CRESUR por estos espacios tan importantes que hacen. De verdad es muy enriquecedor. Agradecerle a usted su moderación, maestro, doctora Rosalba, excelente, y a todos los compañeros por la participación tan excelente que tuvieron. Y muy cierto, esta pandemia nos ha dejado pues unas experiencias malas, pero también hay que recuperar lo bueno. Y dentro de lo bueno es lo que nos decía la maestra, doctora Rosario, en donde podemos unir eso tan importante que es lo académico con lo emocional. Y siempre decimos en las escuelas, es bien importante ese crecimiento académico, pero más importante es el crecimiento como seres humanos. Y esta pandemia nos ha dejado el cuidado de las emociones y también recuperando lo que nos dicen de toda la investigación, que las investigaciones no es que estén peleadas o que estén distanciadas entre lo cualitativo y lo cuantitativo, sino que se complementan y que ahora se está rescatando mucho todo lo cuantitativo para darle sustento, fortaleza a los estudios cualitativos, para con esos datos duros poder dar, pues, nosotros con más fuerza nuestros comentarios y sugerencias. Agradecerles a todos porque ha sido muy enriquecedor. A mí me encanta la parte cualitativa, pero estoy tomando ahorita, debo decirles, un diplomado sobre lo cuantitativo y estoy también muy interesada en eso porque nos dan datos duros que nos explican nuestro proceder. Mil gracias y bendecida tarde para todos. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Rogelio de la Cruz. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y nos da gusto estar sobre todo aquí en este congreso que la verdad nos permite vislumbrar nuevas perspectivas educativas, pero yo creo que la realidad exige cambiar. Más con la llegada del COVID, necesitamos como docentes buscar otras estrategias. El problema está ahí, pero ese problema nos va a permitir a nosotros vislumbrar nuevos horizontes y solamente lo vamos a lograr con un nuevo ser docente. Si ese ser docente reflexiona su práctica, reflexiona lo que hace con sus alumnos, va a poder distinguir nuevas formas de trabajo, nuevas didácticas. Y yo creo que el docente es muy creativo, solamente hay que dejarlo ser y sobre todo buscar formas en cómo vamos a atender las problemáticas que estén en nuestras aulas y en nuestras escuelas. Muchas gracias y agradezco a todos. Me llevo muchos aprendizajes, la verdad, escuchando al maestro Florentino, escuchando a las demás ponentes o a los demás ponentes. Es interesante porque como que nos llega una refrescada en cuanto a lo que podemos hacer en nuestras aulas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted por sus comentarios. Vamos a escuchar a Delfino Hermilo, por favor.
Sí, gracias, maestra Rosalba. Compañeros, únicamente pues también abonar un poco sobre lo que ya se ha vertido en esta mesa y también ya han señalado mis compañeros, la maestra Flor de María y el compañero Rogelio. La propuesta, pues que si fue a lo mejor por falta de tiempo, pero bueno, tuvimos que sujetarnos pues a los tiempos que normalmente se establecen. Es en nuestra propuesta en esta ponencia es aspirar pues a ese nuevo ser, no perdernos en esta revolución digital, sino también estar muy atento a lo que nos dicen estos filósofos contemporáneos y con quien coincidimos ahí con el maestro Florentino, Byung-Chul Han, en lo tardomoderno, ¿no? Ese trabajo individualizado, convirtiendo a la sociedad en una máquina del rendimiento. Pero sobre todo, este autor, Byung-Chul Han, también nos propone sobre todo la pedagogía del mirar. Y en la pedagogía del mirar, bueno, pues hay que aprender a mirar, a pensar y a hablar y a escribir. Tal vez esta idea es demasiado condensada, pero que nosotros dilucidamos es que este autor propone que accedamos a una cultura superior y sobre todo llevar a los estudiantes, ¿sí?, a esa cultura superior y bueno, también a través de estas historias de vida poderlos encauzar. Obviamente, coincidimos con la ponencia de la compañera Isabel González, donde hay niveles de ansiedad, de estrés, que detona todo este panorama del COVID y que necesitamos identificar mecanismos de trabajos, ¿sí?, para, pues, encauzar lo que es el paradigma, pues, pedagógico. ¿Sí? Y bueno, por ahí coincidimos también en lo híbrido, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, agradecemos pues también aquí a la institución, al CRESUR, por abrir estos espacios y pues muchas felicidades a todos mis compañeros, colegas de esta mesa. Felicidades. Gracias, compañero. Vamos a escuchar finalmente al doctor Florentino. Dice, les comparto, a propósito de los maestros y del tan esperado y tan incierto lunes que se acerca, lo que acabo de leer de Ángel Díaz Barriga. Regreso que no es regreso, cuando se encuentra la vida y dinámica escolar cancelada, en donde lo que se enfatizan son una serie de normas que solo crean un ambiente altamente burocratizado. Revisión a la entrada, al ingresar al salón de clases, lavado de manos al entrar, al ingresar al salón de clases, antes y después de ir al baño, lavarse las manos o colocarse gel, pasar ante el equipo de padres, madres de familia y docentes para permitir su ingreso a la escuela. Se sabe cómo serán las filas que los alumnos tendrán que formar para ingresar a las 8 de la mañana. Regreso que no regreso, cuando se le doblan, triplican o cuadruplican las tareas a los docentes. De esta manera se necesita atender a los alumnos A, que les corresponde asistir lunes y martes, a los B, cuya asistencia será miércoles y jueves, a los C, una combinación de A y B, pero señalados como alumnos que tienen una insuficiencia en su manejo de conceptos y habilidades. Y finalmente, regreso que no regreso, cuando además el docente tendrá que encontrar una forma que permita combinar el trabajo con los alumnos presenciales y organizarse para dedicar tiempo o establecer actividades para esos alumnos, pidiendo nuevamente apoyo de la familia donde vive el niño para que realicen las labores escolares los días que no le corresponden asistir a clases.
el horror de aprender en casa aún sigue girando como opción en la cabeza de diversos actores sociales. Algo es mejor que nada, se suele pensar. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Igual a las demás y a los demás compañeros, pues muchas gracias y felicitaciones por sus trabajos, esperando que sigan rindiendo más frutos, realizando más investigación, porque la verdad nos hace falta, ¿no? Nos hace falta conocer nuestra realidad y también proponer. Y bueno, vamos a dar espacio a la maestra Iris Alfonso, que nos presentará las constancias. Adelante. Muchas gracias. Pues aquí seguimos, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que es porque todos estamos muy interesados en esta temática y bueno, creo que hay una necesidad de poder tener este desahogo, de decir todo lo que hemos pasado, todas estas historias de vida. Como pudieron observar, en esta mesa todas las ponencias han sido parecidas, tienen ciertas características que nos hicieron ubicarlas en esta mesa tan interesante y tan importante que nos va a servir a todos. Y bueno, ya para concluir, quiero enseñarles las constancias, darles el reconocimiento a los ponentes. En primer lugar, tenemos al maestro Aníbal Medina Pérez y creo que ya se ve ahí, sí, al maestro Aníbal Medina Pérez y la maestra Rosario Elizabeth Gutiérrez Carreón por su participación en el primer Congreso de Formación Docente e Investigación Educativa en la mesa de ponencias, experiencias educativas contemporáneas, los cambios provocados por la COVID-19. Comitán de Domínguez, Chiapas, a 25 de agosto de 2021. De igual forma, queremos hacer este reconocimiento a Isabel González López por su presentación en la mesa de ponencia, experiencias educativas contemporáneas, los cambios provocados por la COVID-19. Para Flor de María Barlandas Rendón, Rogelio de la Cruz Sánchez y Delfino Hermilio Villalba Carrillo por su participación en la mesa de ponencias, experiencias educativas contemporáneas, los cambios provocados por la COVID-19. También a Olga Ríos Jaramillo por la presentación de su ponencia en esta mesa. Y por último, a la doctora Nancy Chigo Toto y al doctor Florentino Pérez Pérez por su participación en la mesa de ponencias, experiencias educativas contemporáneas, los cambios provocados por la COVID-19. Les vamos a hacer llegar las constancias a sus correos electrónicos y bueno, no me queda más que agradecer por su participación y decirles que estamos a la orden por cualquier inquietud. Los esperamos el día de mañana a partir de las 10 para la siguiente conferencia magistral. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Gracias, muchas gracias, maestra Iris. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.